De Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. Invitados a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Siete de la mañana, 40 minutos. Nuestros invitados a esta hora de la mañana, el doctor Jaime Andrés Betancur Vázquez, él es zootecnista, magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, es el actual director del programa de zootecnia y tecnología en producción animal. De cumpleaños un 10 de noviembre, le falta todavía, doctor. Sí, señor. Guillermo Castro Páez es zootecnista, especialización en biotecnología agroambiental. Es profesor catedrático de UNISAR. Le doy los muy buenos días a los dos. Guillermo, muy buenos días. Doctor, muy buenos días a toda la audiencia. Y esperar compartir un tema interesante. Doctor Betancur, bienvenido acá al informativo del Eje Cafetero. Muy buenos días para todos. Doctor Germán, muchas gracias por la invitación. Y la idea es poder hablar un poco de lo que es la zootecnia y lo que es UNISAR. Comencemos a hablar entonces de la zootecnia. ¿Qué materias, por ejemplo, ve un estudiante de zootecnia? Bueno, hay que entender que la zootecnia es la ciencia y la técnica de la producción sostenible y eficiente de los animales y obtener el máximo recurso productivo de ellos. Entonces, en ese sentido, un zootecnista tiene que estar formado en nutrición animal, en reproducción animal, en sanidad animal, en mejoramiento genético, pero también en todo ese tema empresarial, porque hay que entender que la zootecnia es precisamente la gestión empresarial de esa finca ganadera, agropecuaria, porcícola, piscícola, y es precisamente obtener ese máximo rendimiento económico productivo, pero de una manera sostenible, y esa manera sostenible pues involucra una cantidad de áreas que el zootecnista debe aprender a controlar, a manejar, como la parte ambiental, la parte de bienestar animal, la etología de esos animales, entender qué animales estoy yo teniendo allí, cómo se comportan para poder obtener ese máximo productivo. ¿Cuántos semestres son en la zootecnia? Son 10 semestres, es una carrera profesional, 10 semestres en donde 9 semestres están enfocados en las materias, en las asignaturas propiamente dichas de formación, y un semestre, el 10º semestre, en la práctica empresarial, una práctica en donde el estudiante termina de contextualizarse con las producciones que él haya elegido pues profundizar. Entonces le permite entender esa realidad productiva, obviamente trayendo todo ese bagaje que ya le dieron pues 9 semestres en la institución, con toda la formación académica, científica e investigativa que allí se realiza. Hablando de esas asignaturas, en un primer semestre, por ejemplo, ¿cuáles son las que se ven? Fundamentales. En un primer semestre, y aquí el doctor Guillermo... de la introducción al conocimiento. El doctor Guillermo aquí nos ha apoyado con una asignatura que se llama Iniciación a las Ciencias Pecuarias, en donde el estudiante empieza a descubrir esas afinidades. Es una materia. Eso es una materia, sí señor. En donde se ven esas generalidades de la producción pecuaria. Entonces allí él ve las generalidades de aves, de peces, de porcinos, también toda esa parte ambiental. Y nos enfocamos mucho en que sea alguien como por ejemplo Guillermo, que tiene una experiencia en campo muy fuerte, que le permita contextualizarse el estudiante de esas producciones y empezar a generar esa afinidad por los sistemas productivos agropecuarios sostenibles. Esa es una. Luego biología, porque hay que entender que estamos trabajando con animales, con seres vivos, entonces entender todo ese proceso biológico es fundamental para que los estudiantes empiecen a tener una formación científica y académica, que es una profesión. Luego química orgánica, todos esos procesos químicos en la alimentación, en el mismo funcionamiento y en el mismo vivir de esos animales, es fundamental que el estudiante lo tenga claro. Anatomía animal, pues si yo no conozco los animales que estoy teniendo en mi producción, difícilmente voy a tener ese máximo rendimiento productivo. Y pues luego también en ese primer semestre tenemos una asignatura que es técnicas de estudio, y es empezar a dar esos pilares al estudiante para que empiece a entender qué es un artículo científico, cómo se hace una presentación, porque a veces fallamos en formar muy bien académicamente a los estudiantes, pero se nos olvida que ellos tienen que salir a desenvolverse en campo y a tener unas habilidades de expresión, de escritura, unas habilidades que le permitan transmitir ese conocimiento eficientemente a los productores y a todo el gremio. Guillermo, con los muy buenos días nuevamente. Cuando el doctor Betancur habla de la anatomía animal, ¿de qué animales miran ustedes o le dan a conocer a los estudiantes del primer semestre
el tema de la anatomía? ¿De qué animales? Pues, doctor, ahí como lo decía el doctor Jaime, principalmente todo lo que es producción de alimentos. Entonces empezamos a ver todo lo que son aves, en el caso de gallinas ponedoras y pollo de engorde. En ganadería se ve el ganado de leche y ganado de carne y ganado doble propósito. En equinos, pues el caballo como tal El de ganado pista. doble propósito es el de carne y el Es el ganado que ¿Y el da de leche? poquita leche, pero también las crías sirven para carne. Entonces, digamos Tienen que funciona doble doble beneficio. propósito. ¿Sí? Entonces se puede vender para lado y lado. Sí. En los caballos, pues se ven todo lo que son caballos del criollo colombiano, como los caballos de sangre fría europeos, para que vean cómo son también en qué se desempeñan, como trabajo y como recreación. También vemos la parte de porcicultura, de cerdos desde la etapa de lactancia, cría, engorde, ceba, y ahí se me olvidaban ovejas y cabras, que es toda la parte de pequeños rumiantes, la parte de conejos, que también es un renglón que acuicultura está cogiendo fuerza en el país. Antes se veía mucho el conejo como mascota, pero pues es una fuente de alimento muy interesante. La parte, ¿cuál se me puede olvidar? La piscicultura, es un renglón también muy importante, la piscicultura y la apicultura, porque pues sabemos que las abejas son lo más importante para poder hacer. No tuviéramos abejas en el mundo. Entonces, Sí, también, Albert Einstein decía, pues no, entonces no, y en pocos años no se acabaría este mundo. exactamente, y zootecnia en UNIZAR es una de las pocas universidades que todavía da una sola materia enfocada a las abejas. Doctor Betancourt, y con esto que acaba de decir Guillermo, ¿qué papel juega, por ejemplo, la zootecnia en el tema de las mascotas más comunes, que son los perros y los gatos? No, es fundamental. El tema de mascotas, el zootecnista también tiene un punto de función muy grande en este sector. Los zootecnistas somos los encargados de la formulación de alimentos balanceados, de tal manera que se cumplan los requerimientos nutricionales de cada producción. Y en la parte de mascotas, en el sector de mascotas para gatos, para perros, para otra cantidad de mascotas que se tienen hoy en día, el zootecnista juega un papel fundamental en formular esas dietas que le permitan al animal estar sano, estar bien alimentado y por ende estar, cuando yo tengo un animal bien alimentado, todo viene encadenado. Entonces él va a estar cómodo, va a estar con bienestar animal, va a estar con un buen comportamiento y va a generar pues esa compañía que yo necesito o que estoy buscando como tenedor de esa mascota. Guillermo, a propósito, los dos han hablado de los alimentos. ¿Cuál es el papel realmente protagónico que juega la zootecnia frente a la producción de los alimentos? Pues simplemente la seguridad alimentaria. O sea, uno hablando de seguridad alimentaria a nivel mundial, es el zootecnista el encargado de proveer esa proteína de origen animal, incluso de parte vegetal, porque muchos zootecnistas, por ejemplo en el campo que yo me desempeño, que es en la ganadería, más que ser ganadero, más que conocer la reproducción de los animales, me toca ser agricultor para poder tener un buen pasto para alimentar a los animales. Entonces, a partir de ahí radica toda la seguridad alimentaria del mundo. Yo complementaría ahí, doctor, sí, si me permite. Yo creo que hoy todos en el desayuno tuvimos algo que ver con un zootecnista que estuvo detrás de ese huevo, de ese queso, de esa leche, de esa carne, de esa proteína que nos estamos consumiendo diariamente. El papel del zootecnista en la seguridad alimentaria local, regional, nacional y mundial es fundamental. Es el encargado, como bien lo decía Guillermo, de proveer esa proteína, esa fuente básica de sostenimiento vital que es ese alimento. Entonces, hoy seguramente todos tuvimos que ver con un zootecnista que estuvo detrás de esa producción de alimentos que vamos a tener en el día. Guillermo, ¿cómo la zootecnia puede, por ejemplo, contribuir a la mitigación del cambio climático? Bueno, en esta parte, todo lo que estamos haciendo, producción de alimentos, o en estos sistemas de producción de confinamientos de los animales, buscamos es cómo mitigar siempre el cambio climático, cómo aprovechamos los residuos. Hoy en día ya no se vierten al agua, sino que tenemos que tener unas fuentes para reciclar todos los residuos sólidos y líquidos que nos generan los animales para que sean beneficio para la misma tierra. Entonces ahí es donde empezamos a hacer granjas integrales. Tenemos la producción porcícola, por ejemplo, y todo lo que son las orinas y los heces, pues se procesan para hacer unos abonos orgánicos que nos van a servir para volver a fertilizar la tierra y poder cultivar otros productos como tal. Doctor Jaime, ¿qué puede aportar ahí sobre la...? No, eso es fundamental. La FAO, doctor, ha generado un concepto de agricultura climáticamente inteligente o sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes bajo 3 pilares. El primero es el aumento de la sostenibilidad de esos sistemas y de la rentabilidad o los ingresos para los productores quienes están allí. Segundo es la creación de estrategias que permitan mitigar el cambio climático. Entonces allí, como decía Guillermo, entra a jugar un papel fundamental en la zootecnia porque lo que le decía,
primero somos unos administradores de esas empresas agropecuarias. Para tener ese máximo rendimiento sostenible que quiere la FAO, debe tener alguien ese concepto de empresa agropecuaria manejando ese sistema. Pero además, utilizando las estrategias que Guillermo bien mencionaba, como el uso eficiente de los residuos sólidos. Se nos olvidaba, y la zootecnia ha evolucionado en ese concepto. Antes nos volvíamos muy fuertes en producción y se nos olvidaba que esos residuos, esas heces que se producen, pues generan otro insumo para otro sistema. Y yo puedo allí entonces empezar a formar lo que se llama biosistemas integrados, en donde lo que me produce como desecho, mal llamado desecho, una producción me sirve como insumo primario para otra. Entonces, en ese sentido, el impacto ambiental negativo que yo genero es cero, porque todo lo estoy utilizando dentro de un círculo productivo. Nosotros tenemos ejemplos en Colombia, y eso puede generarse a nivel de pequeño, mediano y grande. En Colombia hay grandes productoras avícolas con producción de 35.000 huevos diarios, en donde sus heces, su gallinaza la convirtieron en la energía de sus plantas y generan cero costo de energía eléctrica, porque esa energía, a través de un proceso de unos grandes biodigestores, generaron toda la energía para su planta. Lo mismo se puede hacer en pequeños y medianos productores, y a eso tiene que jugar la zootecnia del futuro, a la generación de cero impacto ambiental y a la utilización de esos sistemas biointegrados que me permitan utilizar cada recurso en otro subsistema y de tal manera generar una sostenibilidad ambiental como lo pide la FAO. Mira, yo le aporto otro pedazo ahí. Por ejemplo, la ganadería es uno de los renglones más golpeados a nivel mundial por la contaminación de gas metano. Pero en Colombia tenemos una particularidad: nosotros acá utilizamos pastoreo. Entonces, cada pastoreo que se hace, cada rotación de pasturas, y con los sistemas silvopastoriles que están sembrando árboles en potreros, hacemos mucha captación de dióxido de carbono. Entonces ya ahorita, por ejemplo, yo soy de uno de los que hago el ejercicio, por medio de drones, tomo una fotografía y por un algoritmo en un software analizo cuánta captación de CO2 puede tener una finca. Y eso se puede determinar. Se determina cuánta captación tiene y cuánta contaminación genera la vaca. Al final del ejercicio resulta más o menos son 32 a 34 kilogramos de CO2 que puede capturar un sistema de una ganadería. Entonces, si transformamos eso a lo que está produciendo en gas metano, prácticamente el ejercicio lo estamos volviendo en cero. Entonces vamos a volver una ganadería ecológica, que es lo que estamos tratando de buscar. Esa contaminación que por sí la vaca nos va a producir en la fermentación de los alimentos, pues él tiene un tanque fermentativo que produce gases, y esos gases pues son metano principalmente. ¿Y eso cómo está logrando? ¿Lo están logrando ustedes, o ese ejercicio se está haciendo en todo el país o en algunas regiones, o cómo lograr que eso que ustedes están logrando se pueda Ahorita ya se está haciendo en todo expandir? El país. Fedegan está también muy acorde con la metodología. Las entidades públicas, las corporaciones están encima de ese tema. Entonces todo ese sistema silvopastoril de sembrar árboles, barreras vivas, cercas vivas con árboles para que el animal no se salga, ya eso capta todo. La planta necesita dióxido de carbono para poder crecer. Entonces todo lo que se contamina, y si se va rotando, entonces un pasto cada 20, cada 25 días tiene que volver a crecer. En ese periodo de descanso él va a capturar todo ese dióxido de carbono y pues nos va a volver a descontaminar lo que supuestamente pues empezamos a contaminar con el ganado. Para ilustración de nuestros oyentes y televidentes, de toda nuestra audiencia, doctor Jaime, ¿cuál es la diferencia entre la zootecnia y el médico veterinario? Primero hay que decir que somos hermanos y uno necesita del otro. O sea, estos son ciencias pecuarias y vamos entrelazados. La gran diferencia es que la zootecnia es producción animal de una manera sostenible, ambientalmente sostenible, con recursos también de una manera sostenible. Entonces es una empresarización de la zootecnia, es producción. Médico veterinario va mucho más enfocado a la parte médica como tal. Al tratar ya una enfermedad, una patología, al hacer una cirugía, al ya tener una relación más directa con el paciente como tal y entrar a solucionar un problema médico. Esa es la gran diferencia: producción, zootecnia y salud, médicos veterinarios. ¿Cuál es más difícil de las dos carreras? Ustedes son zootecnistas, pero digamos en lo que conocen de la medicina veterinaria, ¿cuál cree que puede ser muy difícil? Esa pregunta se la quiero hacer a los dos. Pues en mi concepto las dos carreras tienen su parte complicada. O sea, no es que una vaya a ser más fácil que la otra, las dos tienen un nivel de exigencia muy similar, porque las dos ven, digamos, como son primas, casi primas hermanas las dos carreras, las básicas o las materias básicas las ven las dos a la par. Ya se empiezan a especializar cuando ya la veterinaria se separa para la parte clínica y la zootecnia se separa para la parte de producciones, que eso se ve normalmente en los últimos semestres. Entonces digamos que las dos tienen un nivel de dificultad similar.
Así es, doctor, como lo decía Guillermo, está muy bien hecho. O sea, tenemos materias, de hecho en primer semestre compartimos materias, luego vamos compartiendo algunas asignaturas que permiten y que son base para las dos carreras, y luego empieza cada uno a profundizarse en su área, en la parte médica y en la parte productiva. Como son carreras profesionales, las dos tienen un nivel de formación elevado, alto, y por lo tanto cada quien sale muy fuerte dentro de su perfil profesional. Eso me lleva a pensar que un zootecnista, ustedes dos son zootecnistas y quieren ser médicos veterinarios, lo pueden hacer la carrera. Eso significaría que les podrían homologar muchas materias. Sí, efectivamente nosotros tenemos en la universidad en este momento compañeros de nosotros inclusive de ambas profesiones o que están terminando la otra carrera. Zootecnistas que están terminando en este momento. O viceversa, sí. O médicos veterinarios que quieren ser zootecnistas. Sí, total. Eso hay que hacer un plan de homologación, si vienen de otra institución o desde nuestra misma institución, una homologación interna, en donde se hace un estudio muy juicioso académicamente de qué se puede homologar, qué no se puede homologar, y obviamente hay que cursar unas asignaturas otra vez, ¿cierto? Pero tienen que ser los 5 años, igual. No los 5 años, pero sí una muy buena cantidad de asignaturas, precisamente por lo que decíamos ahora, porque llega el momento en que cada una toma su rumbo, sí. Se especializa en producción o se especializa en la parte médica, entonces toca, el que quiere llegar a tener esa doble titularidad, tiene que pues involucrarse en lo que en algún momento tomó como caminos diferentes, pero sí se puede hacer, por supuesto. Pero es que lo veo como que me dice que una buena cantidad, y eso determina que la buena cantidad, o son 2, 3 años más, 4 años, 5 años, estamos hablando más que en promedio de 2.5 años. Años. Es decir, el médico veterinario de 4 semestres, estudiando 4 o 5 semestres más. Sí. Lo puede lograr. Sí. En la UNISAR, Guillermo, hay esa posibilidad, esa opción. Sí, en este momento está esa opción. Hay varios colegas de nosotros que están estudiando veterinaria. Ya lo están terminando. Son tecnistas que se metieron a hacer. ¿Y a ustedes no les llama la atención o mantienen muy ocupaditos? Yo, por ejemplo, no. Yo soy de la perspectiva de mantenerse como zootecnista. Sí, y tener 2 pregrados no lo veo como tan interesante. En vez de yo ponerme a hacer 2 años y medio más para hacer un pregrado de veterinaria, pues hago una maestría en un área de profundización. De cualquier área, veterinarios o tecnistas. ¿Le gustaría a usted? ¿Usted ya normalmente tiene una ahí? Yo ya tengo una en biotecnología. En Me gustaría mirar la parte de nutrición animal. ¿En qué? Yo soy magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente, y actualmente estoy estudiando el doctorado en desarrollo sostenible, enfocado en toda esa parte de manejo eficiente de los recursos, de los residuos sólidos. ¿Y ese doctorado lo está haciendo dónde? ¿Ahí mismo en dónde? En la Universidad de Manizales. En la Universidad de Manizales lo está haciendo. ¿Lo hacen que los fines de semana? No, ese doctorado es en los semestres normal. Tengo una comisión de estudios por parte de UNISAR, entonces tengo unos días en los que no estoy en la universidad en UNISAR porque estoy atendiendo el doctorado. Entonces es semestralmente. ¿Ustedes qué noticia tienen de cuántos zootecnistas tenemos en Colombia? ¿Tienen algún dato al respecto o qué? ¿O le va a preguntar al maestro Google? Le preguntamos a Google. Sí, no tengo un dato, pero sí había visto algo de 14.500, 14.000 algo. ¿Cuántos zootecnistas hay en Colombia? Y esa pregunta se la estoy haciendo porque es que en Colombia tenemos la fea costumbre que las universidades piensan más en su rentabilidad económica que realmente el número de profesionales que se necesitan. A veces tenemos una oferta que es mucho más elevada generalmente en las profesiones que la demanda. Entonces las universidades se dedican a sacar profesionales a grade, los que sean, porque no miran sino el punto económico, pero no miran realmente la demanda o lo que se necesita. Tenemos cantidad de abogados, de economistas, de médicos, y en unas profesiones, hay que decirlo, hace falta profesionales. Y yo creería, doctor, que una de estas es la zootecnia, donde hace falta mucho profesional. O sea, el mundo cada vez va creciendo más. Decimos que en el 2050 nos podemos estar multiplicando hasta por 3. Lo que me está diciendo es que deberíamos tener más zootecnistas. Más zootecnistas. Ahorita hacen falta más personas que estén dedicados a la producción. Y esa es la pregunta que les quería hacer. ¿Cuál es la oportunidad laboral que tiene quien haga la carrera de zootecnista? La oportunidad laboral es muy amplia, porque lo primero es la seguridad alimentaria. Sí. Y la carrera se puede enfocar en administración, porque siempre tenemos que ver ya que el campo no es la finquita, no es la tierrita que tenemos allá. La de café y la de plátano, sino que eso es una hay empresa. Diversidad, hay diversificación. Sí, y es una empresa como tal. Eso es una empresa que tiene ingresos, tiene egresos, tiene que hacer un proceso para poder generar.
Entonces digamos que la zootecnia tiene ventajas inmensas en cuanto a la administración, la nutrición, la reproducción y todos los sistemas que lo mencionábamos ahora. Se pueden ir por ganadería, se pueden ir por equinos, se pueden ir por ovejas y cabras, se pueden ir por aves, se pueden ir por peces. Entonces digamos que antes hace falta profesionales, quizás por el desconocimiento de la carrera como tal. Toda la gente piensa que la zootecnia es el médico veterinario. Entonces ese desconocimiento ha llevado a que la gente no se interese por estudiar una materia que prácticamente somos profesionales en la producción animal. Sí, yo complemento allá, Guillermo, y primero para terminar de responder su pregunta, doctor. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, Google por acá nos dice que alrededor de 17.000... está Guillermo más sí, o menos como estaba muy bien, pero pues hay que tener en cuenta que a quienes matriculan o sacan su tarjeta profesional está alrededor de 7.000 médicos veterinarios y zootecnistas con tarjeta profesional. So, hay una relación ahí interesante. Sí, porque una cosa es que terminen o y no terminen. Otra cosa es sacar ya tener la tarjeta profesional. Yo quisiera complementar entonces lo que me preguntaba ahorita de por qué no estudiar veterinaria o complementar nosotros la veterinaria, y es que pues uno en el ejercicio profesional va enamorándose de la carrera, ¿cierto? Entonces uno va enamorándose de esos aspectos fundamentales. Entonces en nuestro caso creo que le pregunta a los más enamorados de la zootecnia, y la razón es que no lo haríamos porque pues estamos en función de esos pilares de la zootecnia, de la nutrición, de la reproducción y de esos sistemas productivos propiamente dichos. Entonces, en ese sentido, cada quien tiene su área, complementándose uno del otro, y esa es lo que tenemos que generar, un trabajo interdisciplinar entre las dos carreras que permita pues la sostenibilidad del sector agropecuario y del sector pecuario de la región y de Colombia. Respecto a la importancia de la zootecnia, pues es que, y esta frase de pronto ya la hemos escuchado, en la pandemia nos dimos cuenta que todo se paró efecto de la alimentación, excepto la alimentación. No podíamos dejar de tener ese alimento. Y somos nosotros, como lo hemos mencionado ahorita, los encargados de esa producción de alimento, los encargados de esa proteína, los encargados de generar en la mesa esa variedad de alimentos que se pueden tener desde el sector pecuario. Entonces, en ese sentido, el sector de la zootecnia tiene un campo de acción grandísimo, porque además de poder ser un nutricionista para los animales, de poder ser un experto en ganadería como Guillermo, de poder generar un manejo ambiental desde mi parte, de generar la educación y la transferencia de tecnología y asistencia técnica, pues está todo ese desarrollo empresarial. Porque es que yo siempre digo, deberíamos ser administradores o técnicos, porque es que tenemos una formación muy grande desde la parte administrativa. Entonces un zootecnista es capaz de generar o de gerenciar cualquier empresa, entendiendo pues cada sector, pero estamos en capacidad de hacerlo, porque tenemos una formación muy fuerte desde la parte administrativa, productiva, ambiental y sostenible. Les agradezco mucho, nos han dado una buena cátedra de lo que es la zootecnia, su implementación, sus materias, la importancia que tienen en la producción de los alimentos, toda esa seguridad alimentaria para nuestros animales, y de eso se trata, de que nuestra audiencia, pues aquí nosotros también aprendamos de todos estos temas, la diferencia entre la zootecnia y la medicina veterinaria. Por eso hemos tenido en el día de hoy a los zootecnistas Jaime Andrés Betancourt Vázquez y Guillermo Castro Páez. El doctor Betancourt, como lo dijimos ahora, es magíster en desarrollo sostenible y medio ambiente. Actualmente es el director del programa de zootecnia y tecnología en producción animal. Guillermo Castro pues tiene una especialización en biotecnología agroambiental, es profesor catedrático de UNISAR. Guillermo, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros acá e ilustrar a nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, y pues invitamos de pronto a todas las personas que nos están oyendo, a estas personas, digamos, hay un relevo generacional que no se está viendo en el campo. Entonces volver al campo, volver la mirada al campo, como lo decía el doctor Jaime, después de la pandemia que nos dimos cuenta cuán importante es el campo, pues que todos estos hijos de nuestros campesinos miren cómo profesionalizarse, y yo creo que la zootecnia es una herramienta muy interesante para que vuelvan esas fincas empresas y empecemos a producir con calidad y con tecnología. No, y que tenemos, es que esta región es privilegiada, doctor, porque es que tenemos UNISAR, una institución de 40 años en el sector agropecuario, con un programa de zootecnia que está cerca de cumplir sus 30 años también de fundación. Entonces, los invitamos a que conozcan UNISAR, la Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia. Nosotros tenemos una trayectoria muy grande
que está al servicio de todo Risaralda, de todo el país, y específicamente pues para la región, contar con UNISAR en esa gran apuesta que tenemos de generar esos sistemas agropecuarios climáticamente inteligentes. Es UNISAR la llamada a seguir generando el desarrollo, a seguir generando la extensión, el acompañamiento rural y agropecuario que nuestros productores necesitan. Entonces los invito a que conozcan UNISAR. Allí están las redes de UNISAR. UNISAR queda en el Jazmín, en kilómetro 3 vía Chinchiná Santa Rosa. Tenemos diferentes programas, zootecnia, veterinaria, agronomía. Entonces los invitamos a que nos conozcan y a que aprovechen que ustedes y nosotros somos privilegiados de tener una universidad con 40 años de fundación en el sector agropecuario, con toda la disponibilidad de seguir apoyando el sector productivo. Son las 8 de la mañana, 5 minutos. Vamos al espacio